Hoy vamos a explorar una idea que suena, bueno, totalmente radical. La idea de que, para acabar con la pobreza, lo primero que habría que hacer es deshacerse del Estado. Sí, así como suena. Es un argumento que de verdad pone de cabeza casi todo lo que solemos pensar. Y para entrarle de lleno al tema, el material que estamos revisando nos lanza esta pregunta, que es, bueno, es el corazón de todo el asunto. Nos pide que nos detengamos a pensar si esa misma institución que casi siempre vemos como el gran protector de los pobres, o sea, el Estado, no será en realidad la verdadera causa del problema. Bien, esta será nuestra hoja de ruta para desmenuzar este argumento. Primero, la paradoja de la pobreza. Luego, el motor de la riqueza que se propone, el ciclo destructivo del Estado. Después, revisaremos un poco de historia laboral y debates más modernos, para terminar con la alternativa, un orden espontáneo. A ver, arranquemos con algo que casi todos damos por sentado, ¿no? La idea de que el Estado tiene que intervenir para ayudar a los más necesitados. Parece lógico, pero ¿y si esas buenas intenciones en el fondo estuvieran logrando exactamente lo contrario? ¿Y si estuvieran haciendo más daño que bien? Y aquí está el centro de todo, la idea que choca con casi todo lo que escuchamos. El argumento es este. Cada regulación, cada impuesto, cada pequeña intervención del Estado funciona como un freno a la producción y al comercio, que son, según esta perspectiva, los únicos motores reales para crear la riqueza, que al final del día saca a la gente de la pobreza. Ok, entonces, si el argumento es que el Estado es el problema, ¿cuál sería la solución? Bueno, aquí es donde entra la base teórica de todo este planteamiento, el libre mercado, presentado como el único motor de la prosperidad. La pieza clave aquí es un concepto llamado intercambio voluntario. Pensemos en esto, no es como cortar un pastel donde si uno toma un pedazo más grande, al otro le toca menos. No. La idea aquí es que en un mercado libre, cada vez que dos personas intercambian algo voluntariamente, ambas salen ganando. Es como si el pastel se hiciera más grande con cada intercambio. Cada transacción crea nueva riqueza. Y para que todos esos intercambios voluntarios puedan ocurrir sin problemas, se necesita algo fundamental, como lo señala Hoppe en la cita, reglas claras sobre la propiedad privada. La lógica, según se presenta, es bastante directa. Si la gente sabe que lo que produce con su esfuerzo es suyo y de nadie más, pues tiene el máximo incentivo para producir más y cuidar mejor sus recursos. Y eso al final genera más riqueza para toda la sociedad. Pero entonces, ¿dónde entra el Estado para, según esta visión, romper ese círculo virtuoso? ¿Cómo es que lo interrumpe? Bueno, el texto describe un mecanismo muy específico, casi como una espiral descendente. Y lo llaman el ciclo destructivo. Funciona más o menos así. Paso 1. El Estado interviene para arreglar algo y, sin querer, obstaculiza la creación de riqueza. Paso 2. Surgen problemas económicos. ¿Y a quién se le echa la culpa? Al mercado, por estar poco regulado. Paso 3. La solución es, por supuesto, más intervención estatal. Y así se repite el ciclo una y otra vez, hasta que la economía, bueno, se deteriora. Muy bien, dejemos un poco la teoría y viajemos a un momento clave de la historia, la Revolución Industrial. Cuando pensamos en ella, la imagen que suele venir a la mente es de, bueno, condiciones terribles, explotación, pero el material que estamos viendo nos propone darle una vuelta a esa narrativa, mirarla desde otro ángulo. Y ojo, porque este es un punto central del argumento. Se nos dice que el error que siempre cometemos es comparar una fábrica de esa época con una oficina de hoy. Y claro, la diferencia es abismal, pero esa no es la comparación correcta. La comparación que de verdad importa es fábrica del siglo XIX versus la vida antes de la fábrica. Y esa vida, para millones, era indigencia, hambruna y francamente ninguna esperanza. Esta cita de Mises lo dice de una forma, bueno, muy directa, casi brutal, para toda esa gente que literalmente sobraba en el campo, que no tenía ni tierra ni qué comer. Las fábricas no eran una opción más, eran la única opción. Mises argumenta que no fueron una trampa de explotación, sino que fueron literalmente la salvación. La alternativa era morirse de hambre. Y esto nos lleva a un debate muy actual, el trabajo infantil. Fíjense en lo que sugieren estos datos. La correlación es clarísima.
No son las leyes las que acaban con el trabajo infantil, es la prosperidad. Cuando un país se enriquece, cuando hay capital y oportunidades, el trabajo infantil no necesita ser prohibido por ley, simplemente desaparece porque deja de ser necesario. Ahora, apliquemos esa misma lógica de consecuencias no deseadas a dos debates que escuchamos todos los días, el salario mínimo y los sindicatos. Empecemos con el salario mínimo. La postura que presenta Murray Rothbard es, bueno, no se anda con rodeos. Dice que una ley de salario mínimo es en realidad una ley de desempleo obligatorio. ¿Por qué? Porque no aumenta los sueldos por arte de magia. Lo que hace es declarar ilegal cualquier puesto de trabajo que no genere por lo menos ese valor por hora. O sea, le cierra la puerta en la cara a los trabajadores con menos experiencia o habilidades. El efecto, según esta visión, es terrible, y justo para la gente que se supone que la ley quiere ayudar. Es como si le quitaran el primer escalón a la escalera para salir de la pobreza. Se le hace imposible a alguien sin experiencia poner un pie en el mercado, conseguir ese primer trabajo, aprender y empezar a subir. Y para ilustrar el punto, el texto nos deja con una pregunta, casi un experimento mental. Si un salario mínimo es tan bueno para combatir la pobreza, ¿por qué detenerse en 15 o 20 la hora? ¿Por qué no ponerlo en 100 o en 1000? La idea es mostrar que fijar un precio por decreto, el que sea, siempre tiene consecuencias, querramos verlas o no. Perfecto, ya vimos toda la crítica al Estado. Pero aquí viene la pregunta del millón, la que seguramente está en la mente de todos. Si no hay un estado de bienestar, ¿qué pasa con los más vulnerables? ¿Quién se ocupa de la gente que de verdad no puede sola? Bueno, la respuesta que se propone tiene que ver, en parte, con la eficiencia. Y miren estos datos, porque son muy reveladores. De cada dólar destinado a la ayuda en el modelo estatal, la mayor parte se queda en la burocracia. En cambio, en la caridad privada, la mayor parte llega a quien lo necesita. El argumento central aquí es que el Estado no solo es ineficiente, sino que al ocupar todo ese espacio, ahoga otras alternativas que podrían funcionar mucho mejor. Y un ejemplo histórico de esas alternativas son las llamadas sociedades de ayuda mutua. Es importante entender qué eran. No se trataba de caridad, de dar limosna. Pensemos en ellas más como cooperativas de seguros, totalmente voluntarias. La gente pagaba una cuota pequeña y, a cambio, sabía que si se enfermaba o perdía el trabajo, esa comunidad lo iba a respaldar. Y que no se piense que eran grupitos de vecinos. Para nada. Las cifras que se presentan son impresionantes. Para los años 20, 1 de cada 3 hombres en Estados Unidos era miembro de una. Prácticamente dominaban el mercado de seguros de vida y de salud. Fundaron orfanatos, hospitales. Era en la práctica una red de seguridad social gigantesca, pero construida desde abajo hacia arriba, sin intervención del gobierno. Y esta última cita de Mises resume perfectamente la filosofía de fondo. La idea de que en un verdadero libre mercado, la única forma de enriquecerse es sirviendo a los demás, ofreciendo algo que la gente quiere de la mejor manera y al mejor precio posible. El interés personal y el bien de la comunidad en este sistema no son opuestos, sino que van de la mano. Y con esa idea de fondo, cerramos nuestro recorrido de hoy. El argumento que hemos desglosado nos deja con esta pregunta final, que de verdad cuestiona las bases de cómo solemos ver la pobreza y la riqueza. La intención, más que dar respuestas, es abrir la conversación. Gracias por habernos acompañado en este análisis.